Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Shalom, Abraha. Vamos a estudiar el día de hoy. Es un pequeño estudio. Por título lleva Yahshua, el origen de todo. He querido compartir este tema porque, como ustedes saben, el mundo está lleno de religión, de gente que profesa una fe, pero que niegan que Él es el Mesías, las evidencias y la realidad de que Él es Elohim y que Él es el creador de todas las cosas. Eso es lo que ahora vamos a ver. Quiero guiarlos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y qué dice ella respecto del Mesías. El Mesías, los testigos de Jehová dicen que Él es creación, no es el creador, sino que Él es creación. Por diferentes tipos de textos y versos en la Escritura que están de una forma transliterada, traducida, lejos de la realidad con la que se escribió la palabra. Que Yahshua es divino, que Yahshua es Elohim, que Yahshua es la imagen vívida de lo que Yahweh es y que todo lo que es la persona de Yahweh habitó en el cuerpo de Yahshua. Necesitamos entonces tener los versos de la palabra necesarios para poder defender la palabra. Usted debe defender la palabra, no defender ideologías de congregación, de iglesia, dogmas, tradiciones de los hombres, nombres de iglesias, denominaciones. No, para nada. Eso no ayuda, eso no sirve de nada. Pero si hay algo por lo que vamos entonces a tener celo profundo, es de lo que dice la Escritura. Si hay algo que debamos defender, esa es la Escritura, como está intencionada. Y para eso entonces vamos a estudiar un poquito el día de hoy, Yahshua, el origen de todo. Entonces esto llevaría a pensar de que Yahshua, si es el origen de todo, entonces Él no tuvo un principio, Él no tiene un inicio, no, sino que en Él se originaron todas las cosas. En Él fueron creados los cielos, la tierra, el universo, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Yahshua, sin Él, nada de lo que ha sido hecho existiría. Vamos a verlo entonces hoy a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a Génesis 1, verso número 1. Vamos a estudiar una frase hoy. Vamos a estudiar la frase principio. Génesis 1, verso 1. ¿Lo tienen? Amén, amén. Amén. Entonces comenzamos con esta cita. Y dice entonces Génesis 1:1. Lo voy a leer tal cual como lo conocemos en las Biblias que muchos de nosotros tenemos, Biblias traducidas, pero con un sentido hebraico porque la escritura fue dada a una nación, a una cultura de habla hebrea, de raza hebrea. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Lo leo en una versión hebrea con lenguaje hebreo. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim be'et ha'arest. Ahora, este nombre del libro en el hebreo no se llama Génesis. En el hebreo es Bereshit, en el principio. Así es que el nombre real de este libro es Bereshit y quiere decir en el principio, sencillamente. No voy a explicar mucho de Génesis 1:1. Ciertamente en la escritura hebrea, Yahshua, el Mesías, está codificado 7 veces en Génesis 1:1. 7 veces. No vamos a estudiar eso. En el principio está esa frase interesante que es la que vamos a estudiar hoy. En el principio creó Elohim. Elohim es un término divino que no es singular, es decir, no se refiere a uno como ser divino, sino que Elohim es plural, aunque se refiere a uno. La palabra es plural, se refiere a muchos, pero en esencia se refiere a uno. Dice la versión hebrea, diría, en el principio creó o crearon dioses, jueces, poderes, los cielos y la tierra. Tampoco estoy hablando acerca de que usted debe de entender que Yahweh, nuestro Elohim, es uno, pero que está manifestado también en 3 esencias, pero no deja de ser uno. Es uno, pero compuesto de varios. La palabra hebrea ejad. Ejad quiere decir uno, compuesto de varios. Ejemplo sencillo.
usted que me está escuchando, ¿cuál es su nombre? Cualquiera que sea, X, Y, Z. En mi caso, mi nombre es Hugo. Ese es mi nombre. Soy una sola persona, pero en mí está espíritu, alma y cuerpo. Uno, Ejad, pero compuesto de varios. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, en el principio creó Elohim. No se refiere a que el Padre creó, no se refiere tampoco a que solo el Hijo creó, ni tampoco se refiere a que el Espíritu creó, sino que cada uno de ellos tuvo una función en la creación. Escuchen esto. El Padre, Yahweh, no puede hacer nada si no está de acuerdo con el Hijo en lo que se va a hacer y si el Espíritu no está también allí obrando en su voluntad. Yahweh es el dador de la palabra. Dijo, sea la luz en el verso 3 y fue la luz. Es lo que Yahweh dijo. Yahweh habló, Yahweh dijo, sea la luz y la luz existió. Pero él lo que dio fue palabra. ¿Quién es la palabra de Yahweh? La palabra de Yahweh es Yahshua. Así que vemos al Padre Yahweh dando una orden y al Hijo, que es la palabra del Padre. Cuando vemos los animales que fueron hechos y creados, árboles, plantas y todo eso, el Padre dijo en el verso número 11, después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y su será semilla que esté en él sobre la tierra, y fue así. De ahí también en el verso 20 dice, y dijo Elohim, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que las aguas produjeron según su género. En el verso 24 vemos que también él hizo a las bestias y las serpientes. Yahweh, el Padre, da la orden, él habla, es el Hijo quien crea las cosas, pero el Espíritu es quien da vida a lo que había sido creado por Yahshua. Con esta breve introducción, entonces, vamos a estudiar esta palabra, principio. Es decir, que en el principio ya existía el cielo y la tierra, porque fue creado por Elohim. No me refiero a que ya estaba creada antes del principio. No, la Escritura no dice eso, sino que en el principio Elohim, compuesto por el Padre, compuesto por su Hijo y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. No estoy hablando de la Trinidad, porque incluso la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y también vamos el pensamiento hebraico. Ellos no creen en tres dioses, pero sí creen, muchos creen en la manifestación de que el Padre Yahweh es Elohim. Yahshua, el Hijo, es Elohim y el Espíritu es Elohim. No son tres dioses, sino que es Ejad, uno compuesto de varios. El principio, es decir, que está hablando del principio cuando las cosas comenzaron a ser creadas. Creó primero el cielo y la tierra en el principio. Hay algo más que es interesante, muy importante. Y es que si el Hijo es, en este caso Yahshua, él es un ser divino, él es Elohim, primero tuvo que haber creado la nada para que a partir de la nada empezara a crear. Antes de la creación no había nada. Sería un error decir eso, porque si la nada ya existía, entonces ya había algo que Elohim no hizo y él lo hizo todo. Le invito un momento a que cierre sus ojos y que se imagine qué es lo que había antes de la eternidad, porque ni siquiera había oscuridad, porque todo fue hecho por Elohim. No había oscuridad, tampoco había eternidad, porque es Elohim el creador de todas las cosas. Si no, ya existía algo que él no hizo, y eso no es posible. Él lo ha hecho todo, pero él ya estaba. Él ya estaba. Él es el principio de todo. Me refiero al principio, es el origen. Yahshua es el origen de todas las cosas creadas. No existía ni siquiera lo vacío, no existía nada de eso y tampoco podemos decir que no existía la nada. No existía nada de eso, ni luz, ni oscuridad, ni tiniebla, ni vacío, ni el espacio, ni lo hueco. Humanamente no nos da para eso, pero es ahí donde Yahshua ya existía, creó la eternidad para él habitar en la eternidad que él creó y luego creó la nada y de la nada tomó las partículas, empezó creando átomos. Átomos, que es la partícula más pequeña de la materia. Comenzó a crear átomos y estos átomos después Yahshua los convirtió en materia. La tierra, árboles, plantas, seres humanos, animales, agua, todo ello, todo. Creó la nada y de la nada comienza a crear átomos y de los átomos comenzó a crear la materia. Lo siguiente es interesante y es que dice en este caso la escritura en el principio. Es decir, antes de que las cosas fuesen creadas, Elohim ya estaba, que es el creador de los cielos y la tierra. En este caso nos centramos en Yahshua. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 1, verso 1. ¿Lo tenemos? Ahora, bien, dice, se repite otra vez la palabra. En el principio, desde acá, que el principio de todo es Yahshua, el origen de todo. El principio, pero no se refiere al principio desde que él comenzó a existir, porque si tiene principio, escuchan lo siguiente. ¿Me escuchan? Por favor, escúchenme. Si él es el principio, entonces, ¿cuándo comenzó a ser el principio? Pero en realidad se refiere a que él es eterno. Él es eterno.
hay muchas palabras en la Biblia, en la Escritura, que al tratar de ser traducidas del hebreo al español no se pudo, porque son palabras netamente hebreas. Y se escogieron palabras alternas. Reitero, sí, Él es el principio, sí, pero refiriéndonos a, en el sentido de que comenzó a existir Él y después todas las cosas existieron. No, porque Él en ningún momento comenzó a existir. Él es eterno. Amén, amén. Amén. Bien. Entonces, dice, en el principio era la palabra. En el principio. Es decir, en la eternidad. En la eternidad ya estaba la palabra. Recuerden, la palabra es Yahshua HaMashiach. Y la palabra era con Elohim, Yahweh. La palabra era con Yahweh. Y la palabra era Elohim. Es lo que dice una versión hebrea. Ahora, en el principio era la palabra. Recuerden, en el principio. Génesis, Bereshit, que quiere decir en el principio. Es decir, que en el principio era la palabra de Yahweh, que es Yahshua, creando todas las cosas, dándole forma a cada una de las cosas, y el Ruach HaKodesh dándole vida a las cosas que habían sido creadas. Todo eso lo vamos a ver en breve. Entonces, allá en Bereshit ya existía la palabra. Bereshit en el principio. En el principio. Recuerden que ese es el nombre de ese libro, en el principio. Entonces, ya en el principio, es decir, allá en Génesis, la palabra ya estaba, la palabra que es Yahshua. El que es eterno, ya estaba. Y esta palabra estaba con Yahweh, el Padre. Y la palabra era Elohim. Yahshua es Elohim. Dice en este caso la Biblia, el verbo, dice muchas versiones, el verbo era Dios, dice muchas versiones. Cualquiera que tenga una mente sencilla en las Sagradas Escrituras, entiende que dice que el verbo es Yahshua y que Él es Elohim. Si les he dicho que todas las cosas fueron hechas por Yahshua, que es la palabra, ¿qué dice entonces el verso 2 y el verso 3? La palabra Yahshua era en el principio con Yahweh. Pero recuerde, ahora esta palabra principio se debió haber traducido como eternidad. Este era en la eternidad con Yahweh. Porque si decimos este era en el principio, entonces hay un momento donde ambos se comenzaron a juntar y desde allí inició el principio, y que no hay una eternidad atrás antes, y que no Él es el creador de esa eternidad, y no que antes de haberlo creado todo, primero creó la nada, y a partir de la nada los átomos y después la materia, como ya se los expliqué. Ahora, dice el verso 3, todas las cosas por Él, por la palabra, que es Yahshua, que es Elohim, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando entonces de Yahshua. Recuerde que Él es el principio, refiriéndonos al origen eterno. Origen eterno. Vamos a Colosenses, vamos a buscar. Vamos al capítulo 1, verso 15. Me regalan un amén cuando lo tengan. Amén. Bien, entonces ahora dice, hablando de Yahshua, Él es la imagen del Elohim invisible. Se refiere a Yahweh. Él es el Elohim invisible, pero Yahshua es la forma visible de Yahweh. Aleluya, amén, amén. 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 Bien, ahora, en algunas versiones dice el primogénito de toda la creación. ¿Cómo es que es el primogénito de toda la creación? Es aquí donde muchos se confunden. Es aquí donde incluso los testigos de Jehová se toman para rebatir mucho conocimiento de los pastores cristianos evangélicos. Y esto realmente solamente una persona que estudia las Sagradas Escrituras desde su origen puede responder. Hablando de Yahshua, Él es la imagen. Recuerden, la imagen del Elohim invisible. Recuerden que cuando Adán fue creado, lo creó Yahweh a su imagen. Adán fue creado a imagen de Elohim. Yahshua es la imagen de Elohim. Por lo tanto, Adán fue creado a imagen de Yahshua. Ahora dice, Él es la imagen del Elohim invisible. Y otras versiones dice, el primogénito de la creación. Óigame, si es el primogénito, ¿qué quiere decir primogénito? La primera cosa creada. Yahshua, discúlpenme, pero esto no es así. Yahshua no es creación, ni es la primera cosa creada. Él es el creador eterno de todas las cosas, quien lleva a su término toda la creación. Tiene origen, no tiene principio, no tiene final, es eterno antes de todos los siglos, es eterno después de todos los siglos. Él es un ser divino, Él es Elohim. Hay versión hebrea que dice el principal gobernante de toda la creación. No es lo mismo entonces decir que Él es el primogénito de toda la creación, porque entonces fue la primera criatura hecha por el Padre. Y esto no es así, sino que dice la versión hebrea el principal gobernante de toda la creación. ¿Por qué? Verso 16. Porque en Yahshua, escuche bien, en Yahshua, en Él, fueron creadas todas las cosas.
Las que hay en los cielos fueron creadas en Yahshua. Él es el origen de todo. Y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, Yahshua, la palabra Elohim. El verso 17, hablando de Yahshua y de su carácter eterno, hoy dice, y él es antes de todas las cosas, en él subsisten. Aleluya. ¿Se alegra, hermana? Hermano, se alegra. Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Él es Elohim. Él es la palabra que habló el Padre antes de la eternidad para crearlo todo a partir de crear la nada. Verso 18. Y él es la principal autoridad, la cabeza del cuerpo, que es la Kehilá. El que es, en una versión le dicen, él es el principio. Pero reitero, la intención no es ponernos a nosotros pensar de que Él es el principio, porque entonces diríamos, hay un momento donde comenzó a existir y no había nada más. Comenzó a existir y Él es el primero. Él es la autoridad, la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, que es eterno, el origen de todo. Y en otra versión dice el primogénito de entre los muertos. Ahí sí, el primer nacido de entre los muertos. Es el primero que muere y resucita para nunca más morir. Todos los que resucitaron en el antiguo pacto volvieron a morir. Yahshua es el único que muere, resucita para nunca eternamente morir. Añade, Yahshua, él en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al Abba, al Padre, que en él habitase toda su plenitud. Todo lo que es Yahweh está en la persona de Yahshua. Seguimos. Al Padre agradó que en Yahshua habitase toda la plenitud. Todo lo que el Padre Yahweh está en Yahshua, porque Yahshua es la imagen visible de Yahweh, que es el Elohim invisible. Capítulo 2, verso 9, Colosenses 2:9. En Yahshua, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Yahweh está en la persona de Yahshua. Y vamos otra vez estudiando esto de lo de el principio, que debió de traducirse como el origen u origen eterno. Vamos, primera de Juan, capítulo 1, verso número 1. Lo que era desde el principio. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que era desde el principio? Elohim, y Yahshua es Elohim, y Él es la palabra, y Él es el creador de todas las cosas. Él es lo que hemos oído, dice Johanán, Juan, lo que hemos visto con nuestros ojos, porque Él vio personalmente a Yahshua. Lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante a la palabra de vida. Él tuvo contacto físico con Yahshua y en este caso él dice que Yahshua es la palabra de vida. En otras versiones aparece como el verbo de vida. El verbo, como en Juan 1:1, lo menciona otra vez en primera de Juan 1:1. Ahora, vamos a Apocalipsis 3:14, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos todos? Amén. Bien. Y escribe al Malaj, mensajero, ángel, de la Kehilá en la Odisea. He aquí está el Omen. Omen quiere decir palabra fiel. He aquí el Omen. La palabra fiel de Yahweh es Yahshua. El Omen de Yahweh es Yahshua. Y dice, el testigo lleno de fidelidad, testigo fiel y verdadero. Y dice, en otra versión es el principio de la creación de Yahweh, dice esto. Y es donde otros también se confunden y dicen que Yahshua es el principio de la creación de Yahweh. Yahshua tuvo origen, un principio cuando fue creado por el Padre. No, no es eso. No es ese el sentido real de la escritura en este caso, sino que quiere decir el principal gobernante de la creación de Yahweh. Dice esto. Si decimos que Yahshua es el principal gobernante de toda la creación de Yahweh, y si decimos que todo fue creado por medio de Yahshua, que es la palabra del Padre, tienen que haber textos que lo respalden. Él es eterno, Él es la palabra. Volvemos entonces. Juan otra vez, el Evangelio de Juan, Johanán 1 al verso número 10. Todo. Este párrafo está hablando de Yahshua, de su deidad, de su naturaleza divina como creador, de su naturaleza divina como la palabra. Ya habíamos leído en el verso 3 que todas las cosas por medio de él, Yahshua, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya lo vimos muy claro. Vamos a leer de corrido y nos vamos a centrar en el verso 10 y voy a explicar. Hablando de Yahshua, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas, Hoshech, no
prevalecieron contra la luz, contra ella. Y dice después que hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llama Johanán. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, Yahshua. Sale a relucir Juan, Johanán, pero no con el objetivo de que lo veamos a él, sino él dando testimonio de Yahshua, la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Yahshua es la luz del mundo. Juan 8:12. Añade, y dice, aquella luz verdadera, Yahshua, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Escuchen, en el mundo estaba Yahshua. Antes de ser poblado el mundo, antes de ser poblado el mundo, él ya estaba en el mundo. En el mundo estaba su eterno. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pregunto, respóndanme, por favor, respóndanme. ¿El mundo por quién fue hecho? ¿Quién me responde? Por Yahshua. Correcto. Entonces, por Yahshua fue hecho el mundo. Lo dice acá Juan 1, verso 10. La palabra mundo en el hebreo no se refiere exactamente al mundo, el planeta Tierra. Se refiere al universo, porque está el Olam Hase, el mundo creado, y está también el Olam en escritura, se refiere al universo. Cuando se habla de Olam Haba, a vida eterna. Olam Hase, mundo creado. Olam, universo, vida eterna. Olam Haba. En la versión hebrea dice, en el Olam estaba. Y el Olam, el universo, fue hecho por él. Ahora sí, el Olam Hase, el mundo, el planeta Tierra, refiriéndose a los seres humanos, no le conoció. No le reconoció como Elohim, como la palabra, como el gobernador, como creador, como Mesías, no lo reconoció. Ya que esto está bien claro, vamos avanzando entonces, vamos a Hebreos capítulo número 1. Dice así, Hebreos capítulo 1, me avisan cuando lo tengan, porque vamos a sacar perlas también de acá. Amén, amén. Amén, amén. Bien, aleluya. Y dice, capítulo 1, verso número 1, y leo también hasta el verso 4 y quiero explicar otras cosas más adelante. Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos a los Abot, padres, por medio de los Neviim, profetas, ahora en estos últimos tiempos, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, Yahshua. Oiga, a quien constituyó heredero de todo. ¿Y quién me lee la última parte? ¿Quién me lee la última parte? ¿Qué dice? Por medio de él hizo el universo. Amén. Entonces, vean cómo es esto. El Padre Yahweh hizo todo el universo, refiriéndose al cielo, el espacio, la tierra, lo hizo por medio de Yahshua. ¿Por qué? Porque Yahshua es la palabra de Yahweh. Quien ejecutaba la orden de Yahweh, a Yahshua constituyó Yahweh heredero de todo. De Yahshua hizo todo lo que hay en el cielo, en el universo, en el espacio y también en la tierra, el cual, oiga, siendo el resplandor de su gloria, su imagen, dice también la imagen de su misma sustancia de lo que Yahweh es decir, un ser divino, sustenta, sostiene, da vida a todas las cosas con la palabra que sale de su boca, con la palabra, con el poder de su palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros jajot, pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los malachim, a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, Yahshua. ¿Quiere saber usted dónde es que dice la escritura que él es Elohim? Yahshua es Elohim. El verso 8. El verso 8, 1:8 de Hebreos. Más del Hijo dice, el Padre hablando, tu trono, oh Elohim. Es decir, que el Padre dice que Yahshua es Elohim. Más del Hijo dice Yahweh, el Padre, tu trono, oh Elohim, por los siglos de los siglos, o por los siglos eternos. Cetro, vara de gobierno, de igualdad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. El Padre entonces da testimonio ahora del Hijo, y el Padre mismo, escuchen, el Padre mismo es quien le dice al Hijo, tu trono, oh Elohim. Entonces parece que ahora que les he expuesto la claridad de estos versos y se los he puesto a comer en sus bocas, mis hermanos. Si se recuerdan que les dije que el Padre hablaba, el Hijo era quien ejecutaba la orden del Padre y el Espíritu es el que daba vida a todas las cosas. Bien, vamos ahora con una parte importante del Espíritu. Juan 6:63. Vamos a buscar Juan 6:63. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Entonces dice, el Espíritu, el Ruach, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Es decir, Yahweh hablaba, daba orden. Yahshua ejecutaba la orden del Padre. A las cosas creadas, ¿quién le daba vida entonces? El Espíritu.
me detengo. Por eso dice en Génesis 1:2, y el espíritu de Yahweh se movía sobre la superficie de las aguas. No es que se movía, que se paseaba, sino que se refiere a que se movía creando vida en cada cosa creada. Génesis 2:7, vamos para allá. Génesis 2:7, Bereshit, dice entonces así. Entonces Yahweh formó a Adán del polvo de la Ares, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, Adán, un ser viviente. La versión hebrea trata de darnos a entender lo siguiente: sopló en su nariz Neshama. Neshama es aliento de vida. Pero en sí lo que venía con el soplo, una de las palabras para espíritu en el hebreo es soplo. Entonces, ¿qué sopló el Padre en el hombre? ¿Qué sopló el Padre? Yahweh. Al Espíritu Santo. Al Ruach HaKodesh sopló, y ese aliento al cual se le llama también Neshama entró en el hombre, en su nariz, el Espíritu Santo. Óigame, el hombre ya había sido creado, ya estaba todo formado. El Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La orden del Padre. ¿Quién creó a Adán, al segundo Adán? Yahshua. Y lo creó a su imagen porque Yahshua es la imagen del Padre. Ya estaba hecho el hombre, pero le faltaba el Ruach HaKodesh. Cuando entre el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en Adán, de ahí en adelante se convierte en un ser viviente. Aleluya. Amén, amén. Se alegran. Bendito sea el Cordero. Bendito sea Yahweh. Les dije que una de las palabras para espíritu es soplo en el hebreo. Soplo. Vemos Éxodo 14:21 y dice, y extendió Moshe su mano sobre el Yam, mar, e hizo Yahweh que se retirase por viento oriental, recio viento oriental toda aquella noche. Viento, en hebreo, ruach. Es decir, que en este caso, quien separó las aguas del mar rojo fue el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El soplo de Yahweh, un recio viento oriental, sopló toda aquella noche y el mar quedó en seco y las aguas se dividieron. Soplo. Ya vimos que Yahweh formó al hombre y que sopla su espíritu en Adán para que de ahí en adelante Adán fuese un ser viviente. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, Yohanan, capítulo 20, 21, 22. Cuando lo tengan me regalan un amén. Amén. Ahora dice, entonces Yahshua les dijo otra vez, Shalom Aleichem, paz a ustedes. Como me envió el Abba, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Ruach HaKodesh. El Padre sopló sobre Adán. Adán fue creado por Yahshua, a imagen de Yahshua, porque Yahshua es la imagen del Padre, pero lo que el Padre hace es que sopla su espíritu sobre Adán, fue un ser viviente. Ahora vemos a Yahshua haciendo lo mismo, impartiendo vida espiritual a sus discípulos. Sopló. Reciban el Ruach HaKodesh. ¿Qué sucedió? Hechos capítulo número 2, verso 1 y verso 2, verso 3, verso 4. Cuando llegó el día, la fiesta de Shavuot, quiere decir semanas, la tradujeron al griego Pentecostés, que quiere decir 50 días después de celebrar Pesaj, celebrar Pascua. Pascua no existe en la palabra original. En hebreo no existe la palabra Pascua. Es Pesaj y quiere decir pasar encima, pasar por alto. Estaban todos reunidos, unánimes juntos. No solo estaban juntos, sino unánimes en espíritu. Y de repente vino del cielo un estallido, un estruendo como de un viento ruaj. Del cielo, el viento recio. Óigame, el viento recio, así como cuando se dividieron las aguas en el Mar Rojo, Éxodo 14:21. El viento recio del oriente, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Algunos dicen que se apareció la misma columna de fuego que guió al pueblo de Israel en el desierto. Eso era lo que estaba por encima de todos ellos, asentándose sobre cada uno de ellos. Era como una, no sé si decirle, o está bien decir, como era una nube de fuego sobre ellos y que hablaban lenguas. Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach, el Espíritu les daba que hablasen. El Padre es creador, pero dio la orden. El creador intelectual es Yahshua, pero el que da vida a todas las cosas es el Espíritu, el Ruach HaKodesh. Ahora entonces entendemos el testimonio de Yahshua, el origen de todo, porque todo fue hecho en él, por él, para él, todo. Salmo capítulo número 33, verso número 6. Y dice, por la palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Yahshua. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos. ¿Quién hizo los cielos? Yahshua. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aliento, soplo, Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Entendieron? ¿Es así? Amén, amén. Amén. Ok,
capítulo 19 de Apocalipsis, el verso 13, y dice, estaba vestido con un talit bañado en sangre, teñido en sangre. Cuando habla de ropa, en otras escrituras no se refiere a su túnica, sino se refiere al talit, el manto de oración hebreo. Yahshua era hebreo, de la tribu de Judá, israelita. Estaba vestido con un talit teñido en sangre, y su nombre es la palabra de Yahweh. ¿Cuál es su nombre? La palabra de Yahweh. Así como lo vimos en Juan 1.1, en el principio era la palabra, y como lo vimos también en 1 de Juan 1.1, tocante a la palabra de vida. Y ahora acá dice que su nombre es la palabra. En el principio era Elohim. Y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El Padre hablaba. ¿Qué hablaba? Palabra. Yahshua creaba las cosas y el Espíritu era quien le daba vida a todas las cosas. Hasta ahora eso sigue funcionando. Animales nacen todos los días de diferentes clases y especies. Plantitas, árboles siguen naciendo. Frutos siguen naciendo en árboles. Seres humanos siguen naciendo. Pregunto, ¿quién le da vida a todo eso? El Ruach HaKodesh. Entienda, hermanito lindo, usted no respira por sus pulmones. Usted respira porque el Ruach HaKodesh le ha prestado la vida con el soplo de Yahweh. Usted respira por una obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. El soplo contiene oxígeno, pero los peces no respiran aire. No, ciertamente no respiran aire, pero sí respiran oxígeno. El agua está compuesta por oxígeno, H2O. Entonces hay oxígeno en el agua y los peces necesitan ese oxígeno para también vivir. ¿Quién sustenta todo eso? Yahshua con el poder de su palabra, pero es el Ruach HaKodesh obrando en la creación porque Él es el que le da vida a todas las cosas. ¡Aleluya! Amén, amén. Bien, bendito sea Yahweh, entonces que hoy hemos podido hablar algo diferente y ser edificados con la palabra. Óigame, yo les pregunto, si esto lo entendieran los testigos de Jehová, realmente les sacudiríamos y le botaríamos todos los argumentos que tienen. Y tengo que decir algo para vergüenza de muchos de los que nos escuchan, aunque no es mi intención avergonzar a nadie. Hay gente que cuando los testigos de Jehová llegan a su casa o cualquier otra persona de otra religión o denominación, no tienen bases bíblicas, no tienen sustento, no saben cómo explicar, no entienden, óigame, no entienden ni siquiera la palabra, la Biblia que ellos tienen en sus manos. Y a los que Yahweh nos ha puesto para poder enseñar al pueblo, a muchos se nos cierran las puertas, solo porque mencionamos los nombres con los que realmente Él se dio a conocer a la nación de Israel. Solo por eso hay gente que ellos solo se cierran las puertas del conocimiento, porque los que queremos edificar somos desechados, somos mal vistos, somos mal juzgados muchas veces. Ya habrá tiempo donde tal vez Yahweh les permita a ellos poder recapacitar, ser alumbrado, sus ojos, su entendimiento, su corazón, su espíritu, de tal forma que cuando ellos se paren en la palabra, cualquiera que vaya en contra de lo que dice la Biblia, tiemble ante la misma palabra. Bendito sea Yahweh. Nos quedamos entonces hoy hasta acá, mis hermanos, mis hermanas. Este fue el tema Yahshua, el origen de todo, y creo que ya quedó, pero bien claro. En Juan 1.3, verso 10 también, en Hebreos 1, verso 3, Colosenses 1, verso 16 al 18. Creo que esos textos, esos versos han quedado, pero realmente muy claros. Esto sería todo por el momento. Nos conectamos el próximo Shabbat para continuar estudiando la palabra de nuestro Rey. Volveríamos al tema de ¿por qué soy salvo? El próximo Shabbat. Paz y bendiciones. Yahweh les bendiga. Shalom. Obraja. Amén. 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 Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Llevaremos su nombre.